Buenas tardes, embajadores. Disculpa el atropello, pero como estaba aquí y la conexión parece que funciona bien en esta parte de Westminster, pues aprovecho porque tenía muchísimas ganas de dar la bienvenida a tantos amigos a este acto, muchos amigos de Londres, entre ellos no pocos de los que dejó aquí con su feliz paso el embajador Federico Cuello y desde luego muchos amigos del grupo latinoamericano. Eh, Tenemos hoy con nosotros también y quiero agradecer su presencia al decano de los embajadores de América Latina, Iván Romero, embajador de Honduras. Y, en fin, ahora mismo vamos ya a dar paso al acto. Yo, si les parece, les explico un poco cómo lo teníamos planteado. Diré primero unas breves palabras introductorias. Daré a continuación el paso al embajador Iván Romero, que saludará en su nombre y en el del GRULAC. Y también, a partir de entonces, empezaremos a enhebrar una conversación a propósito del nuevo libro del embajador Cuello, Evolucionar o sucumbir, la diplomacia en tiempos del COVID-19. Empezaremos ahí a enhebrar una conversación y yo les rogaría también a ustedes que las preguntas que tengan las pueden poner en el chat y yo al final las recogeré y se las expondré también al autor, Federico Cuello. Bien, si me, si me permiten, quería también agradecer muy especialmente a Brennan and Partners y a Lord Brennan, que está con nosotros, su generoso apoyo a este acto. Bien, y hablando del libro que yo les recomiendo que compren, Evolucionar o Sucumbir, yo lo tengo en formato electrónico, lo tengo en formato Kindle, pero lo pueden ustedes comprar tanto en formato de libro electrónico como en formato de libro impreso. Les recomiendo su compra no solamente porque deseo que al libro le vaya muy bien, que estamos presentando hoy, sino porque creo que es un libro tremendamente pertinente, tremendamente oportuno en la coyuntura en la que estamos hoy. Es un libro urgente en el propio título, ya cuando dice evolucionar o sucumbir, bueno, no deja mucha opción. Si no evolucionamos, sucumbiremos. Por tanto, aquí hay una serie de apreciaciones y unas recetas que creo que pueden venir muy bien para el mundo al que vamos y también para intentar extraer algo de sentido de esta situación tan anómala en la cual todavía seguimos. Es, por tanto, un libro valiente porque es un libro que va al hilo de los asuntos del día, un volumen alimentado también en buena parte por las reflexiones que justamente día a día el embajador Federico Cuello ha ido haciendo en diversos medios y donde se tratan temas como la gestión sanitaria, la competitividad entre países, la igualdad de acceso a los servicios públicos, la conectividad, etcétera. Temas que son, como diría el gran filósofo español José Ortega Gasset, precisamente los temas de nuestro tiempo y los más acuciantes. Eh, es importante en esta coyuntura de una cierta desorientación que hemos vivido, pararse a reflexionar, al menos los que nos dedicamos a acercar países, que es acercar culturas, que es acercar gentes, los que trabajamos en la diplomacia cultural, en la diplomacia pública, y que hemos visto interrumpido también muy severamente, como tantos otros sectores, pero nosotros que tiene un componente humano fundamental, esta diplomacia, nos hemos visto un poco alterados en nuestro trabajo normal. Y por eso también es especialmente interesante leer las reflexiones de una persona, y ya hago una brevísima presentación del embajador Federico Cuello, que como servidor público, como diplomático, es capaz de conjugar dos cosas
no tan frecuentes como son una enorme proyección, porque todavía es un hombre muy joven, y una enorme experiencia. Él ha trabajado en las más altas instituciones de su país, es un hombre formado en economía al más alto nivel universitario y eso se nota también, el rigor con que enfoca los temas, los datos. Pero además es una persona que ha tenido experiencias diplomáticas no solo en medio mundo, sino ante las instituciones y en las capitales, desde luego, más interesantes. Muchas veces acaba de dejar Qatar para ir a Seúl, acaba de dejar Doha para ir a Seúl. Antes ha estado en Londres, donde, insisto, ha dejado muchos amigos, pero también ha estado en Ginebra ante las instituciones, ante las organizaciones internacionales allí acreditadas. Valga este pequeño exordio para introducir la conversación de hoy, en la cual yo le pido al embajador pues, libertad para explayarse, para contarnos su libro, para reflexionar en voz alta. Y ahora sí me gustaría, si Joaquín, que es nuestro hombre de la técnica hoy, nos lo permite, dar paso al embajador Iván Romero, que es el decano del Grupo Latinoamericano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido director. Muchas gracias, querido Ignacio. Queridas amigas y queridos amigos, el intelectual, periodista y escritor Ignacio Peiró no ha vacilado ni un segundo cuando en una plática que sostuvimos salió la idea de presentar el libro Evolucionar o sucumbir, diplomacia en tiempos de COVID-19, del gran amigo embajador Federico Alberto Cuello Camilo. Y tuvo mucha razón Ignacio, porque como diría en su poema el gran dominicano Pedro Mir, si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, no pregunte por ella, simplemente siga el rastro goteante por el mapa y su efigie de patas imperfectas. No pregunte si viene de Rocío o si tiene espirales en las piedras o si tiene sabor ultramarino o si el clima le huele en primavera. Y así, como el escritor de San Pedro de Macorís nos decía, no la busque, la patria, siga el rostro. No es difícil entonces encontrar la actividad de Federico Alberto Cuello Camilo. Simplemente solo es de seguir su rostro. Hoy Ignacio Peiró tendrá un enriquecedor diálogo con el autor sobre el último libro, que es una recopilación de artículos de opinión publicados y que hace un recorrido y análisis de diferentes temas de vital importancia en nuestra vida actual, escritos de una manera rica, de fácil lectura, pero a su vez con mucha profundidad y seriedad académica. Una república resiliente, sobrevivir el corto plazo por una diplomacia digna, son el inicio de un camino lleno de datos y de análisis profundo sobre nuestras realidades, especialmente en América Latina. Manifiesta Federico Cuello, el momento de pandemia que vivimos cataliza acciones diplomáticas cruciales para la reactivación de la economía, cooperación para la contención, información sobre los tratamientos
y preparativos para el día después de la pandemia. Son otros artículos de su libro, La Revolución Dominicana, Conectividad, Competitividad y Competencia. Todos ellos analizan con propiedad temas y circunstancias que nos toca enfrentar hoy en día en diferentes responsabilidades, pero sobre todo los que tenemos el alto honor de representar en un cargo diplomático a nuestros países. Federico Cuello, con este libro, nos recuerda también a la civilización maya y nos indica su preciso calendario, su avanzada astronomía, sus aportes matemáticos y su historia escrita con testimonio de que la civilización también es posible en los trópicos. Y nos indica a manera de ejemplo que 40 años de sequía precipitaron el colapso en los mayas y nos llama a la reflexión de que hay que gestionar mejor el agua. Esa gran civilización de los mayas que abarcó Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador y México, y que de acuerdo a los historiadores eran grandes navegantes, platicaban y comercializaban por medio del mar con los taínos, dos razas inmortales. Queridos amigos y amigos, como embajador de Honduras y decano del Cuerpo Diplomático Latinoamericano en el Reino Unido, es un gran honor referirme a la actividad de un excelente colega y amigo que durante su permanencia en esta nación siempre supo proyectar a su país con gran profesionalismo y dignidad. Su simple trayectoria es garantía de lealtad a su país y a sus valores. Por eso, hoy nos congratulamos de verlo de nuevo y sin dejar de recordar que la labor de escritor no es de ahora realmente, la lleva desde su cuna. Creció al olor de la imprenta, en medio de libros, recordando las pláticas de intelectuales adultos que se reunían en su casa y donde José Israel Cuello, su padre, sostenía lúcidas tertulias, un gran intelectual dominicano, vertical y luchador por las libertades públicas, y también con su madre, doña Lourdes Camilo de Cuello, el arte, la música y la cultura que combinaban por doquier. Vargas Llosa recuerda con gran ilusión los encuentros con José Israel Cuello. Por último, yo quiero recordarles y recomendarles este libro de Federico Alberto Cuello Camilo. Contiene el análisis de las preocupaciones que a diario nos toca enfrentar en el desempeño de nuestras obligaciones. Y lo he escrito con sabor a trópico, sabor y olor a Sosúa, Puerto Plata, La Romana, Punta Cana, Guandolio, Valladolid, Samaná, Boca Chica, Bávaro, y también con el patriotismo de los libertarios, Duarte, Sánchez y Mella, y con la herencia de Riquillo, de Anacaona y el valor extraordinario de Concepción Bona. Don Federico, querido amigo, muchas gracias por la publicación de tan importante libro. Estaremos a la espera de los próximos, de los muchos que estoy seguro que vendrán. Saludos a Natalia y a toda su distinguida familia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, embajador, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que lo suyo ahora es darle la palabra al autor del libro tras esta preciosa, para unas primeras impresiones, tras esta preciosa introducción que ha hecho Iván Romero. Embajador Federico, enhorabuena, enhorabuena por el libro. Pues muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias, embajador Romero, por sus generosas palabras. Y la verdad que desde mi despedida de Londres en diciembre del 2018, no había tenido la oportunidad de interactuar con ustedes nuevamente. La pandemia pues nos ha traído muchos cambios y este es uno de los cambios más positivos, la posibilidad de organizar este tipo de encuentros utilizando los medios que ofrece la tecnología para seguir adelante en nuestro contacto, nuestras amistades y sobre todo en el impulso a lo que es la promoción de nuestra cultura y de nuestros conocimientos. El Instituto Cervantes es un vector de promoción de la cultura hispánica, y República Dominicana, que forma parte activa de esa cultura, pues se enorgullece de formar parte hoy de este acto a través del libro que acabo de publicar este año. Así que no puedo esperar ni un minuto más para agradecer al Instituto Cervantes, al grupo de embajadores de América Latina encabezado por el embajador Romero, quien fue mi líder cuando fui embajador en Londres, ya era el decano, por esta iniciativa. Como ha dicho el embajador Romero en sus generosísimas palabras, yo crecí en el medio editorial, el negocio de la familia es una casa editorial en la República Dominicana, y lo más normal es que todos los meses había una puesta en circulación en la cual me tocaba participar, sino como organizador, pues como espectador. Y por primera vez, pues me toca a mí ser el protagonista de una puesta en circulación organizada por el Instituto Cervantes a iniciativa del Grupo de Embajadores de América Latina en Londres. Les agradezco infinitamente. Agradezco también muy encarecidamente a todos los que se han tomado el tiempo de acompañarnos hoy en este acto. Ya lo ha mencionado Ignacio, el patrocinio de Alexander Brennan, el presidente ejecutivo de Brennan y Partners, cuyo padre, Lord Brennan, se encuentra con nosotros en la audiencia. Quiero aprovechar para saludarlo también, es un querido amigo personal de mi familia. Realmente, pues, reitero que estos medios pues, nos permiten reencontrarnos a pesar de las muchas barreras que nos ha impuesto la pandemia, que todo lo ha cambiado en el mundo. Muy bien. Muchísimas gracias, embajador. Vemos ese paisaje vital editorial sigue bien presente por tu propia producción libresca y también bueno, en esa magnífica biblioteca en la que estás. Hay una enorme tradición, alguna vez en el Instituto Cervantes hemos hablado de ella, bueno, de que embajadores diplomáticos hispanohablantes de América Latina, del Caribe, tengan una producción literaria, sea de ficción, sea de ensayo, sea de poesía. Así que me alegra que te sumes a esa nómina, que es, por cierto, muy selecta. Y antes de entrar puramente en el contenido del libro, sí que quería preguntarte por la experiencia personal, incluso como diplomático en tránsito de un país también a otro, durante la pandemia, de Qatar a Corea, dos países con unos rasgos de personalidad, de identidad muy fuertes, y dos países que aparecen ya con frecuencia en tu libro y con no poca admiración. Y yo quería preguntar un poco qué lecciones ya se han podido extraer, ¿no? de cada cual de ellos, si es que hay alguna. Pues en gran medida este libro es una respuesta a la necesidad de aprovechar productivamente el tiempo que tenemos disponible por efecto de la contención de la pandemia, y reaccionar frente a lo que el mundo estaba viviendo. En Qatar
pues yo creo que la lección principal que extraigo es la misma que extraigo de Corea: la importancia de la gobernabilidad para la resiliencia. La resiliencia es un concepto que aparece en repetidas ocasiones en el libro. Es un principio horizontal que se encuentra recogido en las grandes declaraciones adoptadas por la ONU en el año 2015. Esa capacidad que tienen que tener cualquier sistema, un país, una ciudad, una empresa o una persona, para resistir a los choques y tensiones, ¿no? Y recuperarse de forma tal que quede en mejor situación que antes del choque. En Qatar y en Corea ha habido una gobernabilidad sumamente efectiva para la contención de la pandemia, para la resistencia frente al choque y para salir del choque fortalecidos. Esto es absolutamente esencial. Ha habido políticas que se han concebido de una manera rápida y que se han ejecutado de una manera firme. No ha habido posibilidad de que haya desvíos. En consecuencia, vemos cómo ha habido una bajísima mortalidad, una altísima recuperación y en paralelo las economías han recibido el apoyo generoso que necesitaban de sus gobiernos para mantener la actividad económica, evitar el desempleo, evitar que sectores económicos completos se fueran a la quiebra. Esto realmente ha sido modélico y sin una gobernabilidad efectiva, pues, ¿cuál es el resultado? Que los países van a tardar mucho más tiempo para recuperarse y que van a tener un sufrimiento mucho mayor en todos los frentes afectados por la pandemia. Hay al hilo de lo que estabas comentando, embajador, ¿supone la pandemia de alguna manera un retorno del Estado? Si es que se había ido, hemos visto la necesidad de un mayor control sobre las poblaciones, con no poco debate, pero también con un cierto consenso en torno a su necesidad, mayor inversión pública en ámbitos pues que de pronto se han vuelto estratégicos, si no lo eran ya. También un apoyo al sector privado, tanto general como más específico a algunos subsectores que lo han pasado peor. ¿Cómo evalúas tú también en fin, como alto funcionario este retorno del Estado, si es que hay tal? Es claro, es claro. Sin la gobernabilidad adecuada no hay capacidad de reaccionar a la crisis y de fortalecerse frente a la crisis. Y esa gobernabilidad, pues, es una gobernabilidad estatal. Es el Estado que ha tenido que, pues, fortalecer su rol y dirigir la recuperación de una manera efectiva. Vemos cómo en Estados Unidos un presidente republicano fue capaz, el presidente Trump, fue capaz de estimular la economía de una manera mucho más generosa de lo que jamás soñó ningún demócrata que lo precediera. Y ahora pues ha sido sucedido por un presidente demócrata en las elecciones y acaba recién esta semana de aprobarse un estímulo fiscal de 1.9 trillones de dólares para seguir recuperando la economía, no solamente con apoyo social a toda una serie de políticas sin precedentes que se están ejecutando, sino para de una vez y por todas modernizar la infraestructura, acelerar el cumplimiento en ese país de los objetivos acordados en el Acuerdo de París sobre cambio climático. Realmente es una transformación saludable y la verdad es que el mundo no se había visto sometido a un choque como este que ha colocado a todos los países frente a un desafío común desde la época de la Gran Depresión. Y lo que estamos viendo es la ejecución en cada país, dentro de los medios y las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos, de los objetivos que nosotros mismos acordamos en el 2015, los objetivos de desarrollo sostenible. Cada país está luchando contra la desigualdad, cada país está luchando por asegurar el acceso equitativo a una educación de calidad, a una salud de calidad, y eso pues son servicios públicos que requieren apoyo estatal. Entonces, definitivamente es un retorno del Estado en términos que ya habíamos acordado, pero
con un financiamiento que sin la pandemia no se hubieran visto. Y yo espero que de esta crisis, pues sobre todo el sector salud, salga en países como Honduras, como República Dominicana, como muchos países que no asignábamos tanta prioridad al sector salud, pues a partir de ahora hagamos del sector salud un sector prioritario de una manera irreversible, porque sin ello no vamos a poder resistir a futuros choques que van a venir. Este es un choque sanitario que ha paralizado el mundo y no va a ser el último. Estamos... Hay al hilo de efecto de lo, esta pandemia. sí, al hilo de lo que acabas de comentar, de cómo ahora hemos aprendido a priorizar el sector sanitario y todo lo relacionado con él, que es, pues, también es la investigación, por ejemplo, el mero acopio bueno, pues acordémonos, hay países, yo me acuerdo, creo que es, no sé si es Noruega, quien ya tenía para casos de pandemia, deben de ser los únicos del mundo, quien ya había almacenado, tenía una reserva estratégica pues de materiales para aislarse, mascarillas y demás. Bueno, parece que ahí sí que hemos aprendido algunas lecciones y uno puede pensarse que si no las aprendes de algo como esto, ¿de qué la vas a aprender? Hay un sector que definía un poco el mundo globalizado prepandémico, que es el transporte, la conectividad, el turismo. Además de que nosotros, por ejemplo, su país y el mío, Dominicana y España, son países que son países muy visitados, son países con una industria turística, de transporte, buenas infraestructuras, bueno, que ofrecen una experiencia turística muy sofisticada. ¿Cómo vamos a volver a esto, que es un sector servicios que da mucho empleo, que hace mucho bien a nuestros países porque los hace conocidos en el mundo? Pues es una pregunta clave. O sea, yo creo que tanto España como República Dominicana, pues han salido de esta crisis en condiciones eh, interesantes, en el sentido de que la diversificación de nuestras economías nos permitió campear el temporal mucho mejor que otros países que no tienen esta oferta exportable tan diversa. Aún así, el sector principal en términos de generación de divisas de nuestras economías, que es el turismo, se ha visto severamente afectado. Entonces, una lección clara es que este sector clave es un sector que no es resiliente frente a choques sanitarios. Entonces, el desafío es hacerlo resiliente. ¿Cómo vamos a salir de esta crisis para el turismo? Haciéndolo resiliente, asegurando el cumplimiento estricto de las normas sanitarias y dándole al sector salud en nuestros países esa capacidad de reacción que no tenía antes de la crisis. República Dominicana tiene un sector salud muy deficiente en comparación con el español. O sea, España tiene una sanidad de clase mundial. Y sin embargo, las unidades de atención, las unidades de atención de emergencia, ¿no? Las unidades intensivas se saturaron rápidamente, sobre todo por el perfil demográfico de España. Es una población envejeciente considerable y precisamente ese era el segmento de la población que se encontraba en mayor riesgo. Entonces, en lo que se implantaban los protocolos de atención y se comprobaban cuáles eran los tratamientos efectivos, pues muchos de estos envejecientes simplemente saturaron las unidades de atención y muchos de ellos pues fallecieron. Fue una gran tragedia. Así como pasó en España, pasó también en Italia, en muchos otros países. Entonces, queda claro que no podemos darnos el lujo de contar con insuficientes unidades de atención. O sea, hay que tener un poco de redundancia para la resiliencia. Esa tensión entre eficiencia y redundancia es una de las tensiones claves que la pandemia ha puesto sobre el tapete. Y los países tienen que aprender a manejar esto. La redundancia cuesta dinero. Tener unidades de atención que no se están utilizando, como tenía Alemania, que estaba a punto de eliminarlas, y por pura casualidad llega la pandemia meses antes de que se eliminara este exceso de unidades de atención que le sirvió a Alemania para responder mucho mejor que la mayoría de los países de Europa. Entonces, son lecciones valiosísimas
que son directamente relevantes para el turismo. En el futuro, el turismo va a ser resiliente si nuestro sector salud es capaz de responder como no respondido, ¿no? En nuestros países, no así en el Asia, por efecto de la pandemia. Bien. Hay una reflexión de tu libro, de Evolucionar o Sucumbir, en fin, también me ha llamado la atención y lo entronco un poco con que ha habido países, por ejemplo, en Centroamérica, en Caribe, que han tenido una respuesta comparativamente muy buena ante la pandemia, precisamente por haber ejercitado la resiliencia ante fenómenos que ocurren, ¿no? Allí, pues, por ejemplo, los huracanes o algunas catástrofes naturales, bueno, pues, porque hay una temporada donde puede haber huracán y hay hay una experiencia dura en esto, pero puede haber habido una experiencia tanto para las poblaciones como para los gobiernos que haya enseñado esa resiliencia, embajador. Sí, sí, porque la resiliencia es frente a todos los choques. Este es un choque sanitario que ha tenido serias consecuencias económicas, ¿no? Pero nuestros países, Honduras, República Dominicana, estamos en la trayectoria de los huracanes, estamos situados sobre plataformas sísmicas sumamente activas. Entonces, nuestros países, pues esa realidad nos ha impuesto la necesidad de tener la resiliencia para resistir estos choques inesperados y salir fortalecidos, reconstruyendo mejor. No vamos a construir el puente en el mismo sitio que se cayó por efecto de un terremoto, de una inundación provocada por un huracán o una lluvia torrencial, ¿no? Este tipo de lecciones pues las tenemos bien presentes por la historia que tenemos. Una historia que se remonta a los mayas, como decía el embajador Romero. Tenemos realmente siglos sabiendo cómo los cambios climáticos pues nos afectan. Y son lecciones que tenemos que tener bien presentes, no podemos olvidarnos de ellas. Los ciclos son quizás más largos de lo que las generaciones permiten aprender. O sea, son ciclos climáticos que trascienden las generaciones. Entonces, si no tenemos presente la historia, estos ciclos nos pueden perjudicar de la misma forma que perjudicaron a esa grandísima civilización que teníamos en las Américas, los mayas. Los mayas eran 11 millones de habitantes, 11 millones. Nosotros en la isla de la Hispaniola tenemos 11 millones de cada lado de la frontera. Y uno de esos lados de la frontera no tiene ríos, no tiene ríos y no tiene sistema de acueducto y de agua potable y saneamiento. El único río que lleva agua a ese otro país, que es Haití, es el río Artibonito, que nace en República Dominicana y lleva agua hacia Haití. ¿Por qué? Porque en República Dominicana se protegen las cuencas en áreas protegidas. 40% del territorio de la República Dominicana son áreas protegidas. Entonces, esa realidad es una realidad que puede tener repercusiones graves si nosotros mismos en República Dominicana no manejamos mejor el agua, ¿no? Ya que tenemos, o sea, esto puede tener consecuencias sobre nosotros de la misma forma que ya está teniendo consecuencias sobre Haití. Y si la tuvo para los mayas, no digo yo para nosotros, que somos 2 veces la población que tenían los mayas en un territorio que debe ser la 5ª parte de lo que ocupaban los mayas originalmente. Entonces son lecciones importantísimas que no podemos olvidar y por eso la importancia de seguir insistiendo en que tenemos que ser resilientes. Resilientes a los choques sanitarios, resilientes a los choques políticos, resilientes a los choques económicos y sobre todo contando con la gobernabilidad adecuada para hacer posible la respuesta adecuada frente a estos choques que inevitablemente vendrán en el futuro. Hay otro tema que es estrictamente diplomático. Ya hemos oído hablar de la guerra de las vacunas, de las luchas de los países por hacer sus alianzas. Yo te doy la vacuna a ti, yo te compro la vacuna al otro lado, quién vacuna mejor, quién se ve excluido, lamentablemente, porque eso parece que como si no existiera y es algo de una importancia radical, quién se ve excluido del acceso a la vacuna. Habla Niall Ferguson y aparece también en Evolucionar o Sucumbir de una guerra fría también 2.0 entre grandes potencias
Y yo quería preguntarte, embajador, ¿cómo ves esto? Y además en un momento en el que la pandemia te ha cogido en dos zonas del mundo, bueno, que como son el Asia y el Golfo Pérsico, bueno, pues de las cuales muchas veces no tenemos nosotros un conocimiento tan directo. ¿Cómo se ve también cuánto hay de verdad en esa Guerra Fría 2.0? ¿Cuánto hay que puede haber también de barullo mediático? ¿O cuánto hay de verdad en esto? Hay una política de comunicación asociada al éxito en la vacunación, a las fabricaciones, etcétera, rivalidades. Si me pudieras desarrollar un poco sobre esto, te lo agradecería mucho. Pues es un tema que da para un buen seminario de 2 horas. Así que voy a tener que sintetizar mucho en breve tiempo, pues no tenemos realmente toda la noche. Yo creo que hay que primero que nada resaltar que fue un gran triunfo para la humanidad el hecho de que se pudieran desarrollar vacunas en un tiempo tan reducido. O sea, en menos de un año teníamos vacunas con un altísimo nivel de efectividad, pero no una o dos vacunas, tenemos 8 vacunas. Tenemos vacunas rusas, vacunas chinas, vacunas estadounidenses, vacunas británicas, vacunas alemanas. Impresionante. Y utilizando las últimas técnicas de la biotecnología, todo esto fue posible gracias a generosos financiamientos del sector público. Esto hay que resaltarlo. Lamentablemente, esto no condujo a la negociación de contratos transparentes, con políticas de precios asequibles que aseguraran el acceso a todos los pobladores de todos los países. En paralelo al desarrollo de estas vacunas, generosamente financiadas por los estados, o sea, esto no fue una política neoliberal, thatcheriana, reaganista, no. Esto fue el Estado puro y duro interviniendo para resolver una necesidad de política pública, ¿no? Al mismo tiempo que se estaba haciendo todo eso, se negociaba en la OMS el COVAX, que es el mecanismo multilateral, para asegurar, entre comillas, que todos los países tuvieran acceso equitativo y simultáneo a las vacunas. ¿Cuál es la realidad? 10 países concentran 90% de las vacunas, el resto se la está teniendo que resolver como pueda. La semana pasada llegaron las primeras vacunas de COVAX, del mecanismo COVAX multilateral, a Ghana, en África. Esta semana llegaron las primeras vacunas a América Latina, a Colombia, pero el resto de América Latina no ha detenido su proceso de vacunación porque el COVAX está teniendo retraso. Cada quien está resolviendo como pueda. República Dominicana compró todas las vacunas que necesita República Dominicana, ya las compró. Una parte a AstraZeneca, otra parte a Pfizer, y lo que faltaba, con un tiempo de entrega mucho más efectivo que las otras dos, a China, ¿no? Y esta es la vacuna que se está aplicando ahora mismo. A mis padres la semana pasada fueron a vacunarse y le aplicaron la vacuna china y ellos están felices. Se acabó ya el confinamiento para ellos después de casi un año recluidos en su apartamento. Mi padre, que interviene 3 veces a la semana por televisión, se acostumbró a hacer su programa utilizando Zoom, igual que estábamos haciendo nosotros. Y de ahora en adelante no hay quien lo haga volver al estudio hacer una grabación presencial, no, él se sienta en su casa tranquilo frente a su ordenador y hace su programa. Pero bueno, al haberse vacunado ya puede de nuevo recibir a sus nietos, recibir a sus hijos y tener una vida normal que no había podido tener hasta ahora. Están realmente felices. Es un desenlace que ha sido posible porque en República Dominicana, igual que otros países de la región, tuvimos que buscar la forma de resolver, porque sin ello no íbamos a poder reactivar la economía y darle la seguridad al turista de que cuando venga a la República Dominicana, pues ya la población local va a estar a salvo de transmitirle el contagio que hasta ahora ha hecho imposible que los turistas nos visiten. El turismo está operando al 25% de capacidad, ha sido un choque severo para ese sector, pero como decía en una respuesta anterior, el resto de la economía es mucho, o sea, el sector externo dominicano está lo suficientemente diversificado como para asegurar ingresos de exportación
a través de la manufactura de zona franca. El sector principal de exportación de zona franca es nada más y nada menos que el de medical devices, el de dispositivos médicos. Representa 25% de las exportaciones de manufactura y es al día de hoy más importante que el oro en las exportaciones. El oro que se está cotizando a precios récord, que siempre fue la exportación principal. Bueno, los medical devices le pasaron al oro como resultado de la pandemia. Entonces, tú preguntabas sobre la importancia de la competitividad y la conectividad. Si no tenemos sectores que formen parte de esa cadena de suministro internacional en sectores esenciales para la resiliencia de los países, pero además que tengan capacidad de llegarle a los mercados porque están conectados a las redes de distribución de transporte, pues esto es algo que aísla a los países y lo coloca en una situación de vulnerabilidad aún mayor. Entonces, esta es una de las tendencias que se han acelerado por la pandemia, los cambios en las cadenas de suministro, y como parte de la diplomacia en tiempos de COVID, que nos hace evolucionar para no sucumbir, pues los países tenemos que ver cómo reafirmamos nuestra pertenencia, nuestra inserción en esta cadena de suministro internacional, de forma tal de que futuras crisis no nos perjudiquen como pudieran perjudicarnos si estuviéramos aislados. Toda esta política que algunos políticos populistas en ciertos países promueven, criticando el globalismo como fuente de todos los males, cuando la globalización realmente lo que ha puesto en evidencia problemas internos de los países que hay que resolver internamente, ¿no? La respuesta a los problemas de la globalización no es el aislamiento, es simplemente corrigiendo internamente los problemas de la globalización, porque países pequeños como Honduras y República Dominicana, sin la globalización, no pudiéramos generar ni los empleos ni el crecimiento que necesita nuestra población para ser resiliente a futuros choques. ¿Ha fallado el multilateralismo, embajador? Claramente ha fallado. O sea, el hecho de que el COVAX no haya funcionado como se esperaba es una muestra de que el multilateralismo lamentablemente ha fallado. Y ha fallado en otros frentes que no he mencionado, pero que están en el libro. Está el tema de la Organización Mundial del Comercio. Tenemos por fin una nueva directora general, la primera vez que hay una directora general proveniente del África y además ex ministra de Hacienda, o sea, algo sin precedentes que alguien que no viene del comercio esté dirigiendo un organismo que se ocupa de regular el comercio mundial. Pues es un organismo clave, es el organismo que regula los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, entre los cuales el derecho de nuestros países a otorgar licencias obligatorias en casos de emergencias sanitarias para asegurar el acceso a medicamentos. La directora general muy correctamente se ha hecho eco de esa necesidad y de ese derecho adquirido que tenemos. En el caso de las vacunas, eso no es tan fácil porque producir vacunas que son desarrolladas utilizando las últimas técnicas de la biotecnología no son fácilmente reproducibles y en cualquier país. O sea, hay que tener una infraestructura y hay que ver dónde es que se está haciendo, en la India, en China, países que quizás, la India en particular no desarrolló la vacuna, pero sí tiene una capacidad de fabricación. Es una capacidad que no todos los países tienen. Pero los tratamientos que son también claves porque la vacuna te permite rápidamente obtener la inmunidad. Pero antes de obtener la inmunidad, si uno se contagia, hay que saber cómo tratarlo. Y los tratamientos sí se pueden producir en muchos países, sin embargo, no ha sido posible que se confieran licencias obligatorias para productos patentados que han sido clave para el tratamiento. Entonces, el multilateralismo es clave para asegurar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. En un sistema multilateral cuyo organismo de solución de diferencias no funciona porque no se ha permitido la selección de los jueces del organismo de apelación, es un sistema multilateral que está cojo. O sea, la política tiene tres patas: un poder legislativo, un poder judicial, un poder ejecutivo. Esa estructura de tres poderes la vemos en la OMC y vemos que el poder judicial, que es la solución de diferencias, está maltrecho. Entonces, yo exhorto a la nueva directora general de la OMC que le ponga un mayor sentido de prioridad a la resolución de esa carencia, que es la que va a permitir ventilar un montón de disputas que están pendientes y de otras que seguro van a surgir por estos temas de propiedad intelectual relacionados
con el derecho de nuestros países a resolver nuestros problemas sanitarios, asegurando el acceso a medicamentos. En efecto, bien. Bien, quería embajador, terminar con dos preguntas. La primera de ellas, quizá más filosófico-política, la segunda más para un economista atento a la realidad. La primera es, ¿hemos aprendido algo? Y si hemos aprendido, ¿qué es? Y la segunda, cuando terminemos con esta primera. Luego leeré algunas ya preguntas del público. Sí. Yo creo que la pregunta me permite sintetizar el mensaje. Crecerá en los países que evolucionen, incrementando su conectividad, fortaleciendo su resiliencia y diversificando su oferta exportable. Yo creo que es claro que sin esto, pues no vamos a evolucionar y posiblemente vamos a tener que sucumbir. Toda la sociedad en su conjunto tiene que abocarse en nuestros países a mantenernos conectados, a formar parte de estas cadenas de suministro internacionales de una manera competitiva. Esto nos va a hacer resilientes, ¿no? Pero obviamente la resiliencia requiere una gobernabilidad adecuada que nos permita contar con ese sector salud sólido, con esta capacidad de enfrentar los choques políticos y sobre todo los choques económicos que se derivan de todos estos demás choques, ¿no? Y la oferta exportable diversa es lo que nos permite a nosotros, pues, contar con una corriente de ingresos que nos permita financiar todo lo demás en condiciones de crisis. A pesar de que el turismo cayó todo lo que ha caído, que ha sido realmente tremendo para la República Dominicana y para España, República Dominicana apenas tuvo, como resultado de esta crisis, un déficit de cuenta corriente de 1.5% del PIB. Y por eso la estabilidad del tipo de cambio. Mientras otras economías pues, han visto devaluaciones masivas, nosotros la devaluación se mantuvo muy, muy controlada. Entonces, esto es clave, ¿no? Crecerán Bien. los que evolucionen. Bien. Ese es el mensaje. Bueno, pues pareces haber adivinado cuál era la segunda pregunta, porque era en efecto más económica. Sabemos por la experiencia, dicho sea de un modo un poco grandilocuente, pero no por ello creo menos verdadero, sabemos por la experiencia de la humanidad que ha habido grandes pandemias, ha habido grandes plagas, pestes, y que muchas veces, desastres, guerras, ¿no? Y que muchas veces hemos salido más fuertes. Pensemos, por ejemplo, en Europa Occidental, el consenso de posguerra, los 30 gloriosos de Francia, ¿no? Los 30 años, las 30 décadas llamadas, las 3 décadas o los 30 años llamados gloriosos de Francia, por ejemplo, pensemos en el milagro alemán también, ¿no? Sin embargo, ahora mismo hay dudas, ¿no? Vamos hacia estancamiento y recesión o habrá en efecto unos, entre comillas, unos nuevos felices años 20, un siglo después, al cabo, tras esta pesadilla que ha sido la pandemia. Posiblemente vayamos a una época como la que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial, que el mundo gozó de una expansión bastante generosa y que produjo por lo menos una generación de habitantes en el mundo bien educada, con una elevación de su nivel de vida, como resultado de los estímulos que se pusieron en la práctica antes de la guerra. Justo antes de comenzar la guerra venían todas estas políticas que fueron formuladas originalmente por John Maynard Keynes en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, pero que claramente fueron promovidas al más alto nivel político. Él tuvo interacción directa con el presidente Roosevelt en Estados Unidos e influyó en la forma que se aplicaron en Estados Unidos. Y como resultado pues, de estas políticas keynesianas que se estuvieron aplicando en el mundo prácticamente hasta la década de los 70, fue el primer choque petrolero de 1973 que produjo el movimiento hacia lo que eventualmente fueron las políticas neoliberales de austeridad, de control monetario. Entonces, ahora pues se desecha la austeridad. Precisamente el Partido Conservador de la Thatcher
ha sido el que ha aplicado políticas expansivas en el Reino Unido, y después que termine la respuesta a la pandemia, pues lo que viene después, que es la inversión en la infraestructura que necesita el norte del Reino Unido, ¿no? El norte de Inglaterra en particular, en esa zona fronteriza con Escocia, para contar con lo que le hacía falta desde hace tiempo en esta zona que tradicionalmente ha votado por la oposición y que por primera vez en mucho tiempo votó conservador. Pues se quiere mantener esa opción electoral, dándoles todo lo que hacía falta. Y esto pues es una transformación realmente notable que va a ser muy saludable, porque va a permitir eliminar estas desigualdades territoriales que existen en ese gran país donde fui embajador, donde disfruté tanto, de donde pues me fui cargado de libros y de 2 bebés que nacieron en Londres, en el hospital de Chelsea. Es un país que ha dado lecciones de muchas cosas, pero en particular de tener un sector biotecnológico de clase mundial que ha permitido que la humanidad pues cuente con una de las soluciones más efectivas que tenemos sobre el tapete. Sí. Muchas gracias, embajador. Doy paso ya a las preguntas que hay varias y además muy interesantes de quienes nos acompañan hoy, ¿no? Desde República Dominicana, Huáscar Jiménez pregunta: dado que los niveles de deuda de los estados se han visto incrementados en torno al 10% del Producto Interior Bruto como consecuencia de la pandemia, ¿las alianzas público-privadas pueden ser una buena alternativa para el financiamiento de infraestructuras? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es un tema clave y de una manera muy oportuna. República Dominicana recién acaba de aprobar una ley de alianzas público-privadas para hacer posible que el sector privado, de la mano del gobierno, ayude en la construcción de estas infraestructuras esenciales que necesitamos ahora que la crisis pues ha puesto el dedo sobre la llaga en la necesidad de inversión en un sinnúmero de áreas estratégicas. Esto yo creo que es absolutamente esencial y muchos países van por la misma dirección. Muy bien. Hay otra pregunta de Joan Alemany. ¿Qué prácticas han llegado con la COVID en la diplomacia que entiendes han llegado para quedarse y apoyan a impulsar y fortalecer el multilateralismo? ¿Cómo es esa covidianidad, como la llamas en el mundo diplomático? ¿Qué lecciones nos ha dejado para el futuro en la diplomacia y el multilateralismo? Pues la diplomacia es representación, es defensa, es negociación, es información y es protección. Esas son las 5 funciones de la diplomacia. En todas estas funciones, la presencia del diplomático, sus contactos personales, la forma en que se desenvuelve son requisitos imprescindibles. La covidianidad impone medios no presenciales, como el que usamos esta noche, cambiando el contacto personal por las videoconferencias. Se ha acelerado la digitalización de nuestras interacciones, permitiéndonos hacer más con menos desplazamientos. Pero las dificultades técnicas de las videoconferencias todavía no permiten reemplazar totalmente el contacto personal. Es imposible captar las sutilezas del lenguaje no verbal, por ejemplo, cuando hay retrasos en la transmisión de imágenes. En el mundo ideal, que posiblemente llegue muy pronto, de transmisión de datos a velocidad 5G, cuando todo el mundo esté usando la misma tecnología con la misma rapidez, pues quién sabe, esto ayudará muchísimo a reemplazar el contacto personal por estos contactos remotos. Pero el contacto personal es algo absolutamente esencial. La diplomacia es una de estas actividades donde las personalidades cuentan. Y yo creo que si hay un ejemplo de eso es nuestro decano del GRULAC, que es una persona carismática, es una persona que se lleva bien con todo el mundo, que es sumamente popular y que pues representa a su país de una manera altamente efectiva, y todos queremos ser como él cuando seamos grandes, porque realmente pues lo hace muy bien. Ese contacto personal es absolutamente esencial en diplomacia. El multilateralismo ha cambiado, los organismos internacionales se han tenido que adaptar a esta forma remota de gestión de las interacciones.
pero al final las cosas nunca serán como son y como serán cuando se restablezca el contacto personal. Y por eso, pues, la importancia de la vacunación, la importancia de tener los tratamientos adecuados, pero sobre todo la prevención. Esto es algo que yo creo que llegó para quedarse, la importancia de la higiene, el uso de mascarillas. Yo creo que estas son cosas que no se van a ir de la noche a la mañana, son cosas que van a seguir con nosotros para evitar que regresen los contagios. Muy bien. Dice, y es ya la penúltima pregunta, dice José Luis Martínez Hens, nos da las buenas tardes desde Glasgow. Dice que leyó en un artículo de prensa que en Corea una de las claves para superar la pandemia, luchar contra la pandemia de una forma más eficiente, fue la confianza en las autoridades de los ciudadanos, porque hubo transparencia e información desde el principio. Y pregunta, ¿ha notado usted esto, señor embajador, o es algo también que va implícito en los coreanos por su filosofía de benevolencia respecto a las autoridades y demás principios de Confucio? Una pregunta ya con un calado histórico y casi antropológico ya muy fuerte. Sí, no, definitivamente lo que diferencia a los países asiáticos como Corea de los países europeos es que ellos tuvieron una experiencia de contagio que motivó una respuesta que se convirtió en el modus operandi para futuras pandemias. O sea, ustedes recuerdan que hace más de una década hubo otra pandemia que atacó muy particularmente al Asia. Y ellos realmente aprendieron las lecciones y ahora cuando llegó esta pandemia, pues ya estaban preparados. Entonces, esto no es cuestión de que los asiáticos son más disciplinados que los europeos y que los europeos son más libertarios y se resisten a las mascarillas y a las normas estatales. Simplemente una cuestión de experiencia. Los asiáticos tenían más experiencia y parte de la experiencia era todo eso que él menciona en la pregunta. Transparencia, información, medidas claramente establecidas y sobre todo a tiempo, no esperar que la cosa se salga de control para responder. Un país como Taiwán, por ejemplo, no tuvo un gran brote. En Taiwán no hubo contención a través de toques de queda, a través de impedir a la población su derecho a la libre circulación. En Taiwán simplemente se adoptó una política generalizada del uso de mascarilla y de higiene estricta desde el primer día. Ellos estaban plenamente conscientes de lo que estaba pasando en China y de hecho lo denunciaron a nivel internacional y todo el mundo pues se hizo de la vista gorda porque la información que llegaba desde la fuente de la pandemia era que la cosa no era seria, pero los taiwaneses sí estaban prevenidos y sabían muy bien lo que venía. Entonces, simplemente con esas medidas que adoptaron en Taiwán ha habido la mejor gestión de la pandemia de ningún país del mundo. En Corea también hubo una gestión muy efectiva. Claro, esto requirió otras medidas, el uso de aplicaciones de rastreo de contactos, el uso de mascarillas generalizadas, igual que en Taiwán, y sobre todo la contención del contagio a través de las restricciones en ciertas actividades económicas. Ha sido recientemente que se han abierto los bares y restaurantes, y a pesar de que están abiertos a las 10 de la noche, todo el mundo tiene que cerrar. Entonces, la vida ha regresado prácticamente a la normalidad, pero todavía no totalmente. Y esto, pues, ha funcionado. En un país de más de 50 millones de habitantes, apenas han habido unos 1,000 muertos. Imagínense ustedes. O sea, es una gestión sumamente efectiva. Unos 80,000 contagios. 80,000 contagios. En España yo creo que ha habido más de 80,000 muertes, ¿no? Y aparte de cientos de miles de contagios. Entonces realmente es algo que ha funcionado muy bien y que yo diría que el confucianismo no es la filosofía coreana. O sea, Corea es un país muy occidental, es un país de una fuerte influencia estadounidense. Más de 50% de la población se declara agnóstica. Esto es algo pues que lo hace un país muy moderno, ¿no? Tan moderno como el que más de cualquier otra región del mundo. Y está prácticamente en el siglo XXII en materia tecnológica, en materia de respuesta a los desafíos del cambio climático. El Pacto Verde, el pacto verde que se acaba de negociar en Corea, que forma parte de este plan quinquenal,
va a descarbonizar la economía de aquí al 2025. Y realmente, pues, ellos ya dominan totalmente las tecnologías que utilizan energías alternativas para la generación eléctrica y para los transportes. Y realmente, pues, están saliendo de la crisis, posicionándose para los desafíos del futuro. Y es realmente impresionante lo que se está haciendo en ese país. Por ahí va la Unión Europea también, pero necesariamente las cosas son más lentas porque hay resistencia al cambio en muchos sectores. Y pues estas cosas cuestan mucho dinero y la Comisión no aprobó todo lo que se requiere para ello. Pero nuestros países, yo pienso que tienen que montarse en ese tren para evolucionar y no sucumbir. Bien, pues perfecto. Y ya una última pregunta que luego me gustaría cederle la palabra también al embajador Iván Romero para, bueno, para poner un broche final. Pero sí que nos preguntan por retos y oportunidades ahora mismo en Latinoamérica y Caribe en general y para su país, para Dominicana en particular. Yo creo que de retos hemos hablado muchos. Hablar de oportunidades en un escenario que todavía es muy grave, en fin, creo que hay que tener un punto de cautela, pero sí que me gustaría decirle cómo es la vista desde aquí para el día de mañana, si hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos verdaderamente conseguir que esos años 20 sean, no sé si los felices años 20, pero sean más felices que el muy turbulento comienzo que ha tenido la década? La clave va a ser darle una orientación estratégica a la recuperación. O sea, gastar por gastar para mantener a flote la economía no va a ser suficiente. Tiene que tener una orientación estratégica y hay que apostar a lo nuevo. Yo creo que ahí está la clave. Mientras tanto, pues, los sistemas, lo que se llama la economía del bienestar se está transformando. Hay un artículo en la revista The Economist de esta semana que evalúa la historia y la evolución de la economía del bienestar, que comenzó en la Alemania de Bismarck en el siglo XIX, evolucionó de una manera notable, precisamente en el Reino Unido, con el informe Beveridge y la creación del NHS y toda una serie de instituciones que forman parte. Gobiernos conservadores, gobiernos laboristas la han mantenido porque forma parte del entramado institucional del Reino Unido. Y ahora, como respuesta al COVID, pues las políticas de bienestar están evolucionando en un sentido muy interesante. Una de las transformaciones que se han visto aceleradas por la pandemia ha sido la robotización. O sea, la cuarta revolución industrial ya iba en marcha, ya estaba en marcha cuando llega la pandemia. La pandemia la ha acelerado, se está robotizando cada vez más la manufactura, se están automatizando los servicios, profesiones como el derecho están siendo sustituidas por algoritmos de inteligencia artificial. Y hay varios artículos en el libro, varias secciones del libro donde estas cosas se evalúan y cómo empresas dominicanas están contribuyendo a esto desde República Dominicana. Entonces, esto pues nos coloca frente a desafíos que tenemos que encarar porque esto puede tener perturbaciones serias para la generación de empleos futuros si no tenemos una capacidad de reentrenar nuestra mano de obra en ese sentido creativo que se requiere en esta época de robotización de la manufactura y automatización de los servicios. Entonces, esto requiere repensar los sistemas de protección social y por eso la evolución tan notable que está teniendo la economía del bienestar. Posiblemente terminemos con esto que muchos políticos hace tiempo vienen reclamando, un ingreso básico universal que garantice un nivel de vida a toda la sociedad mientras el resto de la economía funciona con estos medios cada vez más avanzados tecnológicamente. Posiblemente esa sea la dirección, pero bueno, yo tampoco soy futurólogo, simplemente pues me ocupo de analizar las cosas para, desde mi humilde columna de 500 palabras semanales, tratar de influir en la política pública de una forma más efectiva de lo que me permiten los oficios que mando como embajador, que quizás pues duermen el sueño de los justos en algún cajón de la Cancillería, si es que tal cosa, no, si es que tienen suerte, ¿no? A veces terminan en el zafacón.
Todo se lee, todo se lee, todo se lee. Como se dice, al menos en España, las cosas de Palacio van despacio, pero son seguras. Bueno, muchísimas gracias, embajador. Yo quería preguntarle a Iván Romero si quiere decir algo. Le podemos, quizá, Joaquín, que es nuestro técnico, abrir el micrófono al embajador Iván Romero para que diga unas palabras de despedida a las que luego puede corresponder Federico Cuello, y yo daré el adiós definitivo al acto. Muchas gracias, querido Ignacio. Primero, antes que todo, yo quisiera también saludar a Lord Brennan de Bybury y a Alexander Brennan de Brennan Partner, grandes amigos de América Latina, amigos personales y que siempre dicen presente en este tipo de eventos. Segundo, ha sido un extraordinario encuentro, señor director del Instituto Cervantes, señor embajador Federico Cuello. Hemos escuchado la palabra autorizada del autor del libro Evolucionar y Sucumbir y sus preguntas, comentarios acertadas, señor director, preguntas del público muy atinadas, pero sobre todo un enfoque global que ha hecho Federico Cuello, que efectivamente nos pone en esta encrucijada de evolucionar y sucumbir. Para nosotros, los embajadores acreditados en el Reino Unido, es una gran satisfacción tener un colega que nos permite sentirnos orgullosos de nuestra profesión, tener el respaldo del Instituto Cervantes bajo su dirección, que promueve y fortalece esa unidad de América Latina con España y con el mundo a través del idioma. Y usted, que es un escritor también claro y nato, le da el sabor y sobre todo la acogida a las inquietudes que aquí tenemos en Londres. Solamente me resta agradecerle a usted la acogida a esta iniciativa y al embajador Cuello por también su tiempo, sus comentarios muy valiosos. Como dicen en Dominicana, mejor que esto se daña. Y yo tuve el privilegio y el gran honor de ser embajador en República Dominicana por 5 años. Lo he dicho en privado y en público. Volvería encantado de mil amores a ser embajador en República Dominicana. Muchas gracias, don Ignacio. Muchas gracias, Federico. Muchísimas gracias, embajador. Embajador Federico Cuello, unas últimas palabras a modo de despedida. Pues realmente estoy muy emocionado por las palabras del embajador Romero. Su discurso inicial pues dejaba claro el conocimiento íntimo que tiene de mi país. Esos 5 años que pasó como embajador lo familiarizaron con mi sociedad, con la historia de mi país, con la cultura y las múltiples referencias que hizo en sus palabras introductorias y ahora en sus palabras finales, así lo dejan claro. Y pues es un hijo de la República Dominicana y allá será bienvenido junto a su esposa Miriam cuando quiera regresar. Mientras tanto, pues su amor por mi país se deja sentir por el apoyo que le ha dado este acto a través de la invitación a un servidor a presentar este libro, y le agradezco muchísimo su iniciativa y te agradezco a ti, Ignacio, haberla acogido y haberla impulsado y sobre todo las palabras generosas que has tenido sobre mí y sobre el libro, y yo espero pues que como este acto va a quedar en el internet, muchos que no han podido estar con nosotros por razones técnicas pues puedan disfrutarlo en el futuro, y quedo a las órdenes para seguir interactuando con el público que se interese en el libro. Está disponible en Amazon. Como decías al principio, se puede descargar como libro electrónico compatible con el app Kindle, que funciona para tabletas, móviles y ordenadores, pero también se puede pedir en formato de tapa blanda impreso, en una edición muy manejable.
a un precio que yo espero que sea asequible para todos. Tú decías en algún momento que esto es más bien una obra en progreso. En efecto, estamos evolucionando y así como hay temas que se han tratado, hay otros que van surgiendo, la evolución, por ejemplo, de la economía y el bienestar. Todas estas son cuestiones pues, que enriquecerán futuras reflexiones, futuras ediciones de este mismo libro, seguro, que nos fuerza a mantenernos al día, observando la evolución de la sociedad y tratando de orientar cómo nuestros países responden a estos acontecimientos tan perturbadores para el estado de cosas al que estábamos habituados. Así que muchas gracias por esta oportunidad y quedo a las órdenes para encuentros como este en el futuro. Muchísimas gracias, embajador, embajadores. Y una última reflexión. Es muy llamativo. Generalmente esto va a quedar en YouTube, se podrá ver, quien no ha podido asistir lo podrá ver y siempre hay un goteo llamativo de gente que interesada por un tema también incluso va a verlo, aunque ni siquiera se haya enterado. Una vez está publicado, hay mucha gente que llega a los debates, a las charlas, incluso a los conciertos que programamos, por ejemplo. Pero sí quería decir que de aquí no se ha movido nadie. Es decir, todo el mundo que ha empezado es impresionante. Todo el mundo ha estado hasta el final. Yo eso se lo quiero agradecer al público y quiero una última reflexión antes de cerrar y es que estamos muy acostumbrados. El mundo también se piensa en español. También hay diplomáticos, hay académicos, hay escritores que están intentando extraer el sentido y lecciones y hacer perspectiva sobre el mundo en el que habitamos en nuestra lengua. Todos nuestros países, muchos de ellos tienen más de una lengua oficial. Nuestros hablantes, nuestros habitantes, nuestros ciudadanos hablan muchas veces diversas lenguas, pero también tenemos una gran lengua que nos une y es una lengua pues, en la que se están publicando al cabo de la calle lo que está sucediendo, pues ensayos tan interesantes y tan estimulantes como el del embajador Federico Cuello. Muchas gracias en nombre del Instituto Cervantes y muy buenas noches a todos.